El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Llega el momento de Sucedió una noche con Antonio Martínez. Y hoy empezamos con este tema de Bernard Herrmann de la banda sonora de Sinbad y la princesa, una de las películas más famosas de nuestro protagonista de hoy. El pasado miércoles día 29 se cumplió el centenario del nacimiento de Ray Harryhausen, uno de los técnicos de efectos especiales más famosos de la historia del cine. ¿Queréis conocer su historia? En las últimas décadas, los efectos especiales creados con animatronics primero y generados por ordenador después han permitido mostrar en la pantalla toda clase de monstruos y seres fantásticos, protagonizando escenas de un realismo casi increíble. Sin embargo, en los primeros años del cine la cosa no era tan fácil. Si se deseaba, por ejemplo, filmar una escena protagonizada por dinosaurios, el procedimiento consistía en construir pequeños muñecos hechos a escala y filmar fotograma a fotograma sus movimientos. El muñeco se colocaba en una posición determinada y se le fotografiaba. Luego se le movía unos milímetros, una pata o la cabeza y se le volvía a fotografiar. Así, con infinita paciencia hasta completar el gesto que deseábamos. Después, al proyectar todos esos fotogramas a una velocidad de 24 imágenes por segundo, se generaba la ilusión de movimiento. Esta técnica recibía un nombre: Stop motion o movimiento. Interrumpido. Algunos, como Segundo de Chaumont, ya la utilizaban en los primeros tiempos del cine. Willis O'Brien, creador de los efectos especiales de la primera versión de King Kong, fue su primer maestro, pero fue nuestro protagonista de hoy el hombre que llevó la stop motion a sus más altas cotas, Ray Harryhausen. La fantasía consiste en un mundo de ensueño e imaginación. Es decir, no quieres que sea real, sino una interpretación de la realidad. La stop motion le da ese valor añadido de la magia, una magia que no puedes plasmar si lo haces demasiado real. Esa es la esencia de la fantasía, convertir la realidad en imaginación. Este grande del cine logró efectos especiales que todavía hoy en día consiguen fascinarnos, convirtiendo las películas en las que trabajó en auténticos títulos de culto del género fantástico. Es imposible. Estoy soñando. Entonces yo comparto tu sueño. Y fue precisamente en las salas de cine donde Ray Harryhausen descubrió su vocación. Con solo 5 años, sus padres lo llevaron a ver la película El Mundo Perdido y se enamoró de los dinosaurios que salían en ella. Pero la película que de verdad cambió su vida la vio a los 13. ¿Han oído hablar de King Kong? Era el año 1933. Entré en el cine del teatro chino de Grauman y cuando salí ya nunca volví a ser el mismo. La teatralidad, la espectacularidad de la aventura, salí impresionado y me di cuenta de todo lo que se podía hacer con la stop motion. Eso cambió mi vida. A partir de entonces se dedicó a construir maquetas y muñecos para fotografiarlos. Su primera criatura fue un oso de las cavernas hecho con un abrigo viejo de su madre. Un día se armó de valor y fue a visitar a Willis O'Brien, el creador de los monstruos de King Kong y El Mundo Perdido. Llamé a Willis O'Brien, que fue muy cortés y me invitó a ir a su estudio. Así que metí algunos de mis dinosaurios en la maleta y los llevé a la metro. Obi me dio excelentes consejos. Me dijo, por ejemplo, que las piernas de mi estegosaurio parecían salchichas y que aprendiera a desarrollar los músculos. Siguiendo sus consejos, Harryhausen empezó a estudiar arte, anatomía y fotografía en clases nocturnas y comenzó a rodar sus primeros cortos caseros. También se apuntó a un club de amantes de la ciencia ficción, donde conoció y se hizo muy amigo de un joven escritor en ciernes llamado Ray Bradbury, futuro maestro de la literatura fantástica.
El productor George Pal fue quien le ofreció su primer trabajo. Mi primer trabajo profesional fue Puppetoons, de George Pal. Pasé 2 años trabajando con los 12 primeros cortos de esta serie que hizo para la Paramount. Durante la Segunda Guerra Mundial hizo también cortos animados de propaganda para el ejército americano. Y el ejército, de alguna forma, también le ayudó a continuar con su trabajo una vez terminada la guerra. La Marina se deshizo de toda la película que tenía caducada tirándola a la basura. Yo la recogí y la guardé en mi garaje. No sabía qué hacer con ella, así que pensé que podía filmar cuentos para niños. Oh, grandmother, what large eyes you have. Esto que suena pertenece a su versión de Caperucita Roja. En 1949, Willis O'Brien se acordó de él y le contrató como ayudante para una nueva película con un simio gigante, el Gran Gorila. Será 10 veces más fuerte que cualquier hombre del mundo. Pesará 300 o 350 kilos. Será un gorila enorme, fiero y peligroso. O'Brien ganó el Oscar por esta película, pero gran parte del trabajo corrió a cargo de Ray Harryhausen. Era una pequeña figura de unos 30 centímetros de altura. Yo le ayudé a diseñarla. Mi trabajo era encargarme de los movimientos del gorila y traté de darle una idiosincrasia. Por ejemplo, cada vez que se enfadaba, golpeaba el suelo con su puño. En 1953, su amigo Ray Bradbury le recomendó a los productores para una película que se basaba en uno de sus relatos. El monstruo de los tiempos remotos. Fue la primera vez que Harryhausen firmó en solitario como autor de los efectos de animación. También fue la primera película en la que usó una técnica patentada por él llamada Dynamation, que permitía que el monstruo del título se mezclara con personajes de acción real. El monstruo de los tiempos remotos situó a nuestro hombre definitivamente en el oficio, y las ofertas de trabajo empezaron a llegar. Un productor quería hacer una película sobre un pulpo gigante que destruía el Golden Gate de San Francisco. Pensé que era un reto interesante, así que fui al estudio para conocerle. Se llamaba Charles Schneer. Schneer y Harryhausen formarían sociedad a partir de entonces. Entre los dos decidían los argumentos de las películas a partir de los bocetos que hacía Harryhausen, y después contrataban a los guionistas y a los directores. El productor llegó incluso a asegurar las manos del truquista en $1 millón. Tras rodar juntos un par de películas sobre extraterrestres que atacaban a la Tierra, Harryhausen encontró por fin el género donde aprovechar mejor sus habilidades. Quería encontrar otras salidas a la stop motion y desarrollé 8 grandes historietas sobre las aventuras de Sinbad. Era un personaje que para mí personificaba la aventura. ¿Va a desembarcar aquí, en el mismo fin de la Tierra? Si aquí hubiera Tierra, sería tal que nadie se atrevería a poner los pies en ella. Sinbad, sí. Él se atreve a todo. El género de aventuras fantásticas le permitía crear todo tipo de seres fabulosos a los que insuflaba vida con su técnica. Mira, este es el Valle de los Cíclopes. Más allá en el centro de la isla están las montañas en que anidan los pájaros gigantes. Entonces hay que atravesar el valle. Tú lo atravesarás. Los años 60 son los años de la consagración de Ray Harryhausen. En esta década filmó Los viajes de Gulliver y otro de sus títulos más famosos. Estamos en algún lugar del Pacífico, en una isla, para ser exactos. ¿No venían ustedes en nuestro barco? Vinimos en globo. La isla misteriosa se basaba en una novela de Julio Verne. La historia originalmente era sobre cómo sobrevivir en una isla desierta y se ajustaba bastante a la novela de Julio Verne, pero pensamos que podíamos mejorarla para que fuera algo más que un tema de supervivencia, incorporando algunas criaturas extrañas. Criaturas como aquel famoso cangrejo gigante. Pero la película que todos reconocen como su obra maestra llegó en 1963. Dientes, hijos del dragón, hijos de la noche, alzaos de la tierra y vengadnos a todos. Los que robaron el vellocino deben morir. Jasón y los Argonautas contiene la que es probablemente su escena más famosa, el combate a espada que los protagonistas mantienen con 7 esqueletos armados. Una escena que duraba 5 minutos en la pantalla y que le llevó más de 5 meses crearla. ¡Destruidlos! ¡Matad, matad, matadlos a todos! Cada esqueleto tiene 5 apéndices.
Si tienes 7 esqueletos, hay que hacer 35 movimientos para cada fotograma. Eso significaba que si los 7 esqueletos aparecen en la misma escena, solo podía hacer una media de 13 fotogramas al día. Otro de sus títulos más recordados de los 60 fue la película de aventuras prehistóricas Hace 1.000.000 de años. Sale Raquel Welch escapando de los dinosaurios con un bikini de piel. Para esta película creó toda una colección de bestias prehistóricas, y más aún. Un pterodáctilo capturaba a Raquel Welch, así que teníamos que construir una pequeña figura de Raquel para poder animarla simultáneamente con el pterodáctilo. Hicimos un gran hoyo en la arena y en un momento dado la actriz se lanzaba dentro, y ahí la sustituíamos por la miniatura. Entonces el pterodáctilo la cogía con sus garras y se la llevaba por los aires. En los años 70, Ray Harryhausen volvió a insistir con su personaje más querido. ¿Eres el capitán Sinbad? En efecto, yo soy. Hizo 2 nuevas películas protagonizadas por el personaje de Las Mil y una Noches, El viaje fantástico de Sinbad y Sinbad y el ojo de tigre. Pero pese a que ambas eran de una técnica visual muy refinada, pronto quedó patente que el mundo había cambiado. El público ya no reclamaba fantasías de Oriente ni monstruos prehistóricos. El estreno de La Guerra de las Galaxias puso patas arriba el mundo de los efectos especiales, y el trabajo de Harryhausen entró en decadencia. A modo de testamento, Harryhausen rodó en 1981 la que iba a ser su última película, una historia basada en la mitología griega. Sed testigos, Zeus y todos los dioses del Alto Olimpo. Condeno a mi hija Dánae y a su hijo Perseo a ser arrojados al mar. Furia de Titanes contiene las 2 mejores creaciones que Ray Harryhausen hizo en toda su carrera. Busca Medusa. Está en la isla del muerto, en los confines del mundo. La terrible Medusa, con esa melena en la que 12 serpientes se agitan independientemente, y Pegaso, el caballo alado. Cuando la luna llena se refleja en el agua, dicen que Pegaso, el último de los caballos alados, viene a beber. En la mayoría de películas sobre mitología griega, Pegaso tiene las alas pequeñas. Nunca te crees que pueda elevarse con ellas. El nuestro las tenía enormes. Fue un reto hacerle volar de manera convincente y crear la ilusión de que un caballo podía levantar el vuelo. Tras Furia de Titanes, Ray Harryhausen se retiró del cine. Comenzó entonces la época de homenajes y premios. Directores como Peter Jackson, George Lucas, Tim Burton o Spielberg hicieron pública su admiración por el truquista. Otros le rendían tributo en la pantalla. Bueno, vamos a hacer algo especial esta noche. Tenemos mesa en un local llamado Harryhausen. ¿Harryhausen? Si es imposible conseguir una reserva allí. No para Ojito Saltón. John Lasseter llamó Harryhausen al restaurante de la película Monstruos S.A. y John Landis le dio un papelito de médico cooperante en Afganistán en Espías como nosotros. ¿No hemos recibido aún el último envío de penicilina? No, aún no. En su lugar vienen 2 diplomáticos extranjeros. No es mal remedio. En 1992 recibió el Oscar honorífico. Su amigo, el escritor Ray Bradbury, fue el encargado de entregárselo. Es inusual en la historia del cine que 2 jóvenes se prometan amistad eterna, además de un amor duradero por los dinosaurios. En 1938, al acabar el instituto, Ray Harryhausen entró en mi vida y vaya amigo que encontré, alguien tan loco como yo por los monstruos primitivos y por cómo llevarlos a la pantalla. Él lo consiguió, así que Ray Harryhausen, mi viejo amigo, ven a recoger tu premio. Ray Harryhausen murió en Londres el 7 de mayo de 2013, a la edad de 92 años. Con él se nos iba el gran maestro del periodo más romántico de los efectos especiales, cuando el ingenio de un hombre valía más que cualquier programa informático.
Y dejamos al gran Harryhausen y vamos a recordar ahora otro aniversario. El martes 5 de mayo se cumplen 20 años del estreno de Gladiator, el que fuera uno de los primeros éxitos cinematográficos del siglo XXI. Y es que parece mentira, pero sí, han pasado ya 20 años desde que Russell Crowe dijo aquello de... Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Hacía ya más de 3 décadas que no se rodaba una gran película de romanos, pero a comienzos del siglo XXI las trompetas del cine épico volvieron a sonar. Ya sabéis, batallas encarnizadas, cuadrigas y gladiadores, acción y luchas a muerte. Hundidla en la carne de un hombre, y os aplaudirán y os amarán. Gladiator no ahorraba en crudeza ni en sangre. Pero sobre todo buscaba la espectacularidad. Temor y asombro, poderosa combinación. ¿Tú crees que el pueblo se sentirá atraído por esto? Les ofrecerán magia y la plebe se distraerá. Ridley Scott, director de la película. Es algo que no se ha visto, no al menos con la tecnología que podemos emplear hoy. Podemos hacer todo tipo de cosas para lograr una película épica en el más amplio sentido de la palabra. Gladiator cuenta la aventura de un general romano caído en desgracia. El general que se convirtió en esclavo. El esclavo que pasó a ser gladiador. El gladiador que desafió a un imperio. Una historia asombrosa. Aunque algunos personajes existieron realmente, como los césares Marco Aurelio y Cómodo, que interpretaban Richard Harris y Joaquin Phoenix respectivamente, la base histórica de la película es ficticia. Es una agradable ficción, ¿no es así? El papel de Máximo se inspira lejanamente en 3 personajes: el atleta Narciso, que asesinó al César Cómodo ahogándole en su bañera, el senador Marco Antonio Macrino y el general Claudio Pompeyano, uno de los más leales a Marco Aurelio. Eres el predilecto de mi padre. Muchas cosas cambian. Muchas cosas, pero no todas. El primer libreto que escribió el guionista David Franzoni se inspiraba en un ensayo de los años 50 sobre los gladiadores romanos. Gladiadores, yo os saludo. Pero fue reescrito varias veces, cambiando casi por completo la idea original. Para ponerlo en imágenes hacía falta un director capaz de mezclar el espectáculo y la acción con la profundidad psicológica que necesitaba el relato. Un director capaz de recrear en la gran pantalla el mundo de la antigua Roma. Y ese hombre era Ridley Scott, el director de Alien o Blade Runner. Creo que con lo que más disfruto es creando mundos. A veces son mundos nuevos, ahí está la ciencia ficción, o se recrean, es decir, cine histórico. Necesitaban también un protagonista carismático. Eres bueno, hispano, pero no tanto como crees. Podría ser magnífico. Se me exige que mate y yo mato. Con eso basta. Mel Gibson fue la primera opción, pero rechazó el papel diciendo que se sentía demasiado mayor para interpretar un personaje tan físico como ese. También se barajaron los nombres de Hugh Jackman y Antonio Banderas, pero finalmente la elección de Russell Crowe resultó la más adecuada. Me ganaré a la gente. Les ofreceré algo que jamás han visto. La película se rodó en 3 escenarios principales. La batalla inicial, en la que intervienen miles de extras, se filmó en un bosque de Inglaterra que las autoridades habían decidido deforestar. El bosque estaba en terreno arenoso y querían quemarlo, así que invadimos ese valle que iban a arrasar y nos dijeron: con mucho gusto, cargároslo. El equipo se trasladó después a Marruecos, al pie de la cordillera del Atlas, donde se rodaron las escenas de la Escuela de Gladiadores. Tú no mueras, si no te echarán a los leones. Vale más que nosotros. Y finalmente a Malta, donde se rodaron todas las escenas que transcurren en Roma, aprovechando las muchas edificaciones de la época romana que quedaban en la isla, rejuvenecidas y ampliadas por las técnicas digitales. Una vez hubo un sueño llamado Roma. Solo podías susurrarlo. A nada que levantaras la voz, se desvanecía. Tal era su fragilidad. El elemento principal de esta reconstrucción digital era el Coliseo romano. Tendrías que ver el Coliseo hispano. 50.000 romanos mirando cada movimiento de tu espada.
ansiando que des el golpe mortal. Se construyó una réplica en yeso y contrachapado de 1/3 del Coliseo, y el resto se recreó por ordenador. ¿Habías visto algo parecido? No sabía que el hombre pudiera hacer algo así. En total, la película tiene unas 90 tomas de efectos digitales, que suman unos 9 minutos del total del metraje de Gladiator. Y es que no todo en la película estaba hecho por ordenador. Los tigres que vemos en la arena del circo eran muy reales y más de un técnico recibió un zarpazo trabajando con ellos. No fueron los únicos heridos, todos los actores se dejaron la piel en el rodaje. Russell Crowe, por ejemplo, se fracturó un hueso del pie, sufrió daños en los tendones del bíceps y un sinfín de cortes, golpes y magulladuras. Golpes, arañazos, fracturas... No creo que haya una sola parte de mi cuerpo que no haya sufrido algún tipo de desgarro físico. También eran muy reales las decenas de miles de elementos de atrecho y vestuario, así como armas, carros y alguna que otra pieza única, como la coraza blanca que lleva Joaquin Phoenix, réplica exacta de la famosa coraza de Augusto, o el anillo de piedra roja que luce la hermana del emperador, una joya propiedad de la propia actriz Connie Nielsen. Este es el de verdad, lo compré en una tienda de antigüedades, es un anillo de hace más de 2000 años. Me reconforta pensar que alguien lo llevó hace mucho tiempo, más o menos en el mismo periodo que ahora estamos. Faltaban pocos días para terminar el rodaje cuando la producción sufrió una baja inesperada. Unos creéis que no vais a luchar, otros que no sabéis luchar. Todos dicen lo mismo, hasta que salen ahí. Oliver Reed, el actor que daba vida al entrenador de gladiadores, falleció repentinamente. Ridley Scott. Fue terrible, no podía creérmelo, me parecía imposible. Cayó muerto por la mañana. Afortunadamente nos queda el consuelo de saber que murió contento. Estaba con su ritual dominical, que era tomar unas cervezas, y sencillamente tuvo un ataque cardíaco. Los efectos digitales llegaron otra vez al rescate. Un doble de cuerpo al que se le superpuso mediante técnicas de ordenador el rostro del actor fallecido se encargó de filmar las escenas que restaban. La guinda al pastel la puso la banda sonora compuesta por Hans Zimmer y la cantante Lisa Gerrard. Una música que huía de las fanfarrias típicas del cine de romanos y que, aunque con momentos épicos, surgía sobre todo de los personajes y de sus sentimientos. Hans Zimmer. La música sirve para contextualizar la violencia de la historia, hace que no sea una película simplemente sangrienta, sino también emocionante. Es la historia de un hombre que pierde a su familia, que pierde su voz porque él no habla durante una buena parte de la película y la música tiene que hablar por él. Gladiator se estrenó el 5 de mayo de 2000 y fue un éxito tanto de crítica como de público. ¿Os habéis divertido? ¿Os habéis divertido? ¿No habéis venido a eso? Ganó 5 Oscars, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Actor para Russell Crowe, y propició en los años siguientes un resurgir del cine épico ambientado en la antigüedad clásica, con títulos como 300, La Legión del Águila, Troya, Alejandro, Centurión, Pompeya o los remakes de Quo Vadis y Ben-Hur. También se especuló durante mucho tiempo con la posibilidad de rodar una secuela. Ahora somos libres. Volveremos a vernos, pero aún no. Últimamente se habla bastante de que esa posibilidad se haga real y de que el propio Ridley Scott dirija una continuación basada en la historia de Lucio, el hijo de Lucila, el niño al que Máximo salvó la vida. Él se encargaría de mantener el legado del que fue por derecho el primer gran héroe cinematográfico del siglo XXI. Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. Tendrás un nombre. Mi nombre es Gladiador.
softening